Continuamos con EPIUS. Nos acompaña Pedro Jiménez, partner asociado, Edgar Mancilla, práctica en el tema del ERP de EPIUS Colombia. Nos van a compartir la experiencia de cómo la función del CFO con tesorería avanzada de SAP brinda a las organizaciones hoy en día. Entonces, Pedro, Edgar, bienvenidos a la sesión. Bueno, muchas gracias a todos por su participación. Vamos a hablar el día de hoy vamos a hablar acerca de aquellas herramientas y soluciones que SAP ha dispuesto para mejorar la función del gerente financiero o el CFO, como es conocido en algunos lugares, y esto a través de los nuevos componentes de SAP para la gestión de la tesorería. Antes de comenzar, digamos que lo hemos querido resumir en algunas preguntas claves que a nuestro entender deberían o usualmente las organizaciones y en general los responsables de la gestión o del flujo de caja se hacen. Y esto se da ¿por qué? Porque las diferentes consultoras y reportes e investigaciones que se hacen acerca de los desafíos en términos financieros que presentan las compañías le concluyen que durante y ahora en esta época de la nueva normalidad o post-pandemia, más del 90% de las compañías han experimentado o estarán experimentando problemas o desafíos, llamémoslo así, de la gestión del flujo de caja. Y es entendible, digamos que esta nueva realidad, las compañías han ajustado muchas cosas y esos ajustes en los ingresos, en los costos, en la manera en que se trabaja, genera desafíos para quien toma la información y toma las decisiones desde el punto de vista financiero. Entonces, aquí nosotros hemos tratado de resumir algunas preguntas que probablemente se estén haciendo las personas que son responsables del flujo de caja o del dinero en la compañía y queremos ver cómo esas preguntas a través de esta presentación las podemos ir resolviendo. En este sentido, ¿qué podemos concluir nosotros? Digamos que hay preguntas como si se podrá o no cumplir con los compromisos que tiene la compañía en el futuro, nómina, impuestos, créditos, proveedores, etcétera. Si se tiene una herramienta de flujo de caja que le permita tomar decisiones de inversión, de endeudamiento en el caso de que sea necesario, si lo puede hacer a corto, mediano o largo plazo, si obtiene las mejores tasas de financiación en el mercado. Asimismo, si la planificación de flujo de caja la puede analizar en función del tiempo y puede ver cómo se comporta y cuáles son las desviaciones que tiene esa herramienta. Lo mismo si yo puedo desde la empresa o el grupo empresarial saber cómo las unidades de negocio, las diferentes geografías aportan el capital de trabajo al negocio. Lo mismo si puedo identificar los pagos de los clientes de manera rápida o inmediata, si puedo liberar el cupo de crédito de los clientes de tal manera que mi ciclo de ventas y mi ciclo de cartera sea mucho más ágil. Y por último, si puedo o no gestionar correctamente el riesgo financiero. Entonces, son preguntas que usualmente, de nuevo, las personas responsables de la tesorería entre las compañías se hacen y no siempre se pueden responder, o por lo menos no con una herramienta. Trato de hacerlo, pero lo hago de la manera que pueda. Y típicamente la manera que pueda es procesos muy manuales y llevándolo a Excel todo. Entonces, lo que vamos a ver ahora son las soluciones que SAP ha dispuesto para responder a cada uno de estos desafíos. Esto se enmarca, digamos, en 4 grandes áreas de la solución de SAP, que tiene que ver con la gestión de la liquidez, la gestión del efectivo, la gestión de los procesos de pagos y comunicación bancaria, y por último, la gestión de inversiones, deuda y riesgo. ¿En dónde está ubicado? Bueno, estas soluciones y lo que vamos a hablar ahora hace parte de la nueva suite de SAP, que es S/4HANA. Cada vez, para los que probablemente conocen SAP, sus soluciones y todo lo que plantea como la nueva generación de la empresa inteligente se está plasmando a través de esta solución. ¿Qué tiene esta solución? Digamos que hoy en día hay alternativas incluso del deployment, o sea, la manera en que la implemento o puedo llegar ahí a través de versiones on-premise o a través de versiones cloud, donde tengo ciertas ventajas con HANA como tal, como base de datos, y otros elementos adicionales que se agregan dentro de la plataforma, donde convive la gente, los dispositivos móviles que hoy en día se vuelven demasiado relevantes, la misma gestión de la Big Data o los datos analíticos que puedo tener ahí en la medida en que
SAP como ERP y como solución se va convirtiendo cada vez en una gestión de datos analíticos, porque proceso mucha información, porque tengo muchos datos de todos los aspectos de mi organización. Si eventualmente necesito manejar el Internet de las cosas, también lo puedo hacer, redes colaborativas de negocios y eventualmente la parte de las redes sociales. Esto, a la vez, encadenado con las diferentes soluciones que tiene SAP, es el habilitador tecnológico para poder empezar a disfrutar de los beneficios que vamos a ver a continuación de una solución que nos permita, desde el punto de vista de la tesorería o la oficina del gerente financiero, entregar una experiencia diferente y llegar a un punto diferente en términos de la solución y en términos de los procesos que administro y el valor que le entrego al negocio en cada una de las compañías. ¿Qué podemos nosotros llevar dentro de SAP y cómo podemos evolucionar a lo que trae la gestión de la tesorería de riesgos con S/4HANA? Entonces, lo primero es que paso de un modelo donde típicamente operaba en silos para lo que tiene que ver con la parte financiera, y es que la mayoría de compañías que tienen SAP hoy en día no han evolucionado hacia los elementos que le permiten tener una única fuente de la verdad. Y es por esto que las compañías típicamente en los procesos de implementación del ERP o de SAP gestionan principalmente los procesos típicos de compras, contabilidad. En términos de la contabilidad o en los términos financieros se quedan en algunos elementos primarios de lo que entrega SAP como herramienta, con lo cual muchos procesos se hacen por fuera. Y hablamos de procesos de análisis, procesos de interacción con las entidades financieras, procesos digamos, de gestión automatizada de los activos y los pasivos de la compañía, y aquí lo que se ofrece es una única fuente de la verdad, donde todo lo que tenga que ver con las finanzas desde la compañía, yo no debo manejarlos o no debo gestionarlos en Excel, sino todo lo puedo gestionar y manejarlos desde la plataforma. Entonces es un único concepto donde la fuente de la verdad la tengo, toda la interacción con los bancos, las entidades financieras, sea cual sea el modelo financiero de pagos, de recepción de recaudos, la interacción que tengo que hacer también con aquellos elementos de inversiones, cuando pido prestado, cuando planifico hacia el futuro, todos en una sola plataforma. Lo segundo es aumentando la eficiencia operacional a través de los procesos en tiempo real. Y aquí hablamos principalmente de digamos, de la manera y la oportunidad con la que entrego la información y con la que recibo la información. Normalmente las áreas financieras tienen un rezago en términos de la información, y estamos hablando que cada vez que me piden un informe o cada vez que yo quiero tener un informe para algún elemento de análisis, bien sea propio o bien sea de otras áreas de la compañía, usualmente los procesos son primero lentos, además son complejos, son robustos y no necesariamente la información es la información que se requiere. O sea, me toca moler demasiado para gestionar esa información. Al tener esta única fuente de la verdad y al poder tener una interacción con los diferentes elementos y las redes, en este caso bancos, las demás áreas de la compañía que me proveen información, pues la idea es que yo pueda en lo posible gestionar esa información en tiempo real y que los informes así se gestionen. Y por último, pasar del análisis de data histórica nada más, sino a una planificación, previsión y simulación. Y esto tiene mucho sentido en términos de flujo de caja, y es porque cada vez es más relevante no quedarme con el análisis de lo que pasó, sino tratar de prever con esa información que tengo, lo que pasó, cómo voy a predecir, si se quiere, lo que viene. Entonces, en términos financieros hay muchos modelos de cómo lo puedo hacer, donde las variables macroeconómicas y microeconómicas me van dando un comportamiento normal, con lo cual yo ya puedo saber desde los primeros cierres del año qué cosas debo ir adelantando, qué cosas pueden ir pasando hacia el futuro con el comportamiento que se da. Y eso, a su vez, ayuda a tomar decisiones. Ahora más adelante vamos a ver muy bien cómo estas herramientas nos permiten tomar decisiones y cambiar elementos que inciden típicamente pues, en el capital de trabajo, pero también en la utilidad de la compañía. ¿Por qué? Porque las decisiones que tienen que ver con el dinero, en términos de la volatilidad que tiene, digamos, por ejemplo, el tipo de cambio, puede tener una incidencia importante. Entonces, vamos a ver hacia adelante ese tipo de cosas. ¿Qué ha previsto SAP en términos de su solución? Y es, en esta suite de S/4HANA ha definido algunos elementos, como lo vemos aquí,
que permiten la gestión del efectivo de inicio a fin. Entonces, ¿cómo lo concibió y cómo se separó de la plataforma? Lo que tenemos acá es la posibilidad de ver cada uno de los procesos de la manera en que nosotros vamos a estar interactuando, podemos interactuar con SAP en los diferentes elementos. Entonces, el primero es pagos y comunicaciones bancarias. Entonces, hay una solución, un módulo que se llama, de hecho, SAP lo llamó BCM o Bank Communication Management, que permite todo lo relativo a la operación y a la interacción con los bancos. Entonces, acá, cuando hablamos de los bancos, es qué tan automático puedo hacer toda la gestión de la conectividad con los bancos en el proceso de pagos, ¿sí? Y esto, ¿cómo o para qué me sirve? Bueno, las compañías que son muy fuertes en sus procesos de pagos, en su automatización, los temas de seguridad, los temas de auditoría, es una herramienta que permite controlar de una manera idónea este tipo de cosas, desde toda la gestión previa al pago, los workflows y firmas digitales, o sea, todos los flujos de aprobación que se tienen que dar, un monitoreo y estatus de cada pago que se envió, si fue recibido, si no fue recibido, si fue aplicado. Sabemos que en Colombia, a través de, digamos, de la red ACH, hay una serie de tiempos de espera, de gestión que tengo que hacer. SAP ya tiene considerado ese tipo de cosas. Obviamente, ver los pagos como una gestión integral y de una manera muy automática. ¿Cuál es la idea principal de SAP en este sentido? Pues que la parte de pagos y la comunicación con bancos sea segura, sea en lo posible en tiempo real, porque obtengo información con los bancos en tiempo real, y que eso me permita operar de manera segura con cualquier banco. Muchas veces las compañías tienen que empezar a operar de manera obligada con uno u otro banco, porque la manera en que interactúan con los bancos es diferente, y cada ajuste que hacen en SAP para poder ir a pagar o hacer una gestión con otros bancos es diferente o requiere desarrollo. Acá es una solución que se estandariza y que permite esta conectividad, bien sea host to host, como muchos lo tienen desarrollado, como se puede desarrollar, que es una conexión directa con los bancos, o a través de la conectividad SWIFT, que ahora hay varias maneras de resolver el tema de conectividad a través de SWIFT. Por el otro lado está Cash and Liquidity Management, que es la solución, digamos, esta solución es nueva en S/4HANA como nombre, pero pues digamos que son diferentes elementos que existían anteriormente. Acá es donde ha habido un cambio importante con S/4HANA y tiene que ver, bueno, usando BCM o Bank Communication Management para obtener los extractos, todo lo que ocurre después de obtener los extractos. Entonces, poder tener las operaciones del día en flujo de caja, lo que es la previsión y la posición de una manera un poco diferente. Luego, la gestión de liquidez a través de una planificación de liquidez, donde la idea es que en esa posición o en ese planeamiento de planeación del flujo de caja, en el corto y mediano plazo, yo pueda hacer una versión plan real y empiece a ajustar ese plan real con base en lo que va ocurriendo. Entonces, es como una dinámica del flujo de caja hasta que pueda obtener, digamos, el estado financiero de mi flujo de caja por método directo. Aquí es importante definir o estructurar bien cuál es la arquitectura o la estrategia con la que voy a definir esta planeación, porque para el sistema es clave cómo organizo esos elementos que me van a permitir hacer esta gestión de liquidez. Y por último, una visión centralizada de las cuentas bancarias. El tercer elemento es la deuda y las inversiones, o la deuda y la gestión de inversiones. Acá, digamos que la solución es Treasury and Risk Management, es una solución que previo a S/4HANA obviamente ya estaba, pero tuvo muchas mejoras y tuvo elementos adicionales. Por ejemplo, se incorporó el tema de manejo de cartas de crédito o stand-by, algunos commodities que lo vemos más adelante en las capacidades SWIFT, pero que se pueden incorporar dentro de la solución. Y en general, lo que nos permite esta solución es el manejo desde el front office, con todo lo que tiene que ver con la captura de la información, con las cotizaciones con los bancos. Si tengo que tomar decisiones de irme con uno u otro banco en la negociación, él permite manejar todo ese proceso. Luego tiene un middle office donde no solamente se miden los elementos o se gestionan los elementos típicos de la gestión del middle office, sino que además tiene la parte de cumplimiento de los riesgos. Entonces ahí puedo tener gestión de límites, puedo tener otra serie de capacidades de análisis de riesgos, y pues obviamente se hace todo el proceso, digamos, de cumplimiento de la operación con el back office. En el back office tengo la correspondencia, tengo cómo se hacen los neteos, todo lo que tenga que ver con el cumplimiento de la operación desde el operativo va en esta solución de SAP Treasury and Risk Management. Y por último, pues tiene la interacción con la contabilidad, es decir, cada uno de estos procesos se va a manejar de manera automática en la contabilidad, no hay necesidad
de hacer procesos manuales de provisiones, de posteos, de valoraciones, todo lo hace el sistema de una manera automática, con lo cual para cada uno de ustedes que gestione sus inversiones o la deuda acá, incluso las operaciones de cobertura se gestionan dentro de esta solución. Luego viene el riesgo financiero, Financial Risk Management. Es parte del mismo componente de Treasury and Risk Management, pero tiene unas versiones avanzadas y unos analizadores avanzados. Como ven, va entrando dentro del proceso. En el middle office usualmente hago las evaluaciones de riesgo, pero acá, ahora lo vamos a ver más adelante, nacen unas nuevas funcionalidades de identificación del riesgo, porque no todos los riesgos ocurren cuando tomo deuda o cuando tomo inversiones. Hay riesgos que se presentan de una manera diferente. Por ejemplo, cuando decido hacer una importación o decido que voy a fijar un contrato de venta de mis productos en dólares, ahí ya tengo un riesgo, porque hay un riesgo inherente de tasa de cambio. Entonces, ese tipo de cosas nos permiten en la gestión del riesgo, primero, identificarlo y tipificarlo, y a partir de ahí cuantificar esa exposición que tengo al riesgo. Después de que la puedo cuantificar, definiendo los diferentes modelos de riesgo, pues hago un análisis de riesgo. Ese análisis de riesgo usualmente me lleva a una decisión. O tengo una cobertura natural para ese riesgo, si es de tasa, si es de tasa de interés o ese tipo de cambio, o el que sea, pero eventualmente puedo necesitar tener una cobertura, porque no tengo una cobertura natural en mi estado de resultado, en mi balance no tengo una cobertura natural, con lo cual me obliga a que defina cuál es la cobertura. Puedo tomar un producto de cobertura y debo medir la eficiencia de esa cobertura. SAP tiene una función para manejar la gestión de cobertura, la contabilidad de coberturas y medir la eficiencia de esa cobertura. Ya los otros elementos pues son soluciones, digamos, más generales para la gestión del efectivo, que no vamos a ahondar mucho porque son soluciones, digamos, en términos de la solución GRC, que es la solución para gestión de riesgo y cumplimiento, la parte de Working Capital Management, que es principalmente para gestionar cada uno de los flujos de proceso, el Shared Service Center, y estos dos elementos que vemos al final, el Commodity Management y el Trade Finance, son los dos componentes que se incorporaron a tesorería, a Treasury and Risk Management para la gestión. Cartas de crédito, stand-by, y en el caso de los commodities, pues toda la gestión de commodities que haya. Me refiero cuando hablo de commodities a los futuros. Por ejemplo, si en la compañía necesitan comprar, no lo sé, harina para la producción o necesitan comprar petróleo o cualquier commodity, soya o el que sea que se negocie en el mercado de commodities o mercado de futuros, esta solución soporta eso desde ese punto de vista. Y ya en términos de la plataforma, pues la plataforma se presenta cloud de datos, una analítica embebida, su versión móvil y pues una conectividad con las diferentes redes que sean necesarias para eso. Acá vemos un caso de uso, digamos que este es apenas un ejemplo, quisimos traerlo acá porque este es uno de los ejemplos que consideramos más relevantes. Esto es, digamos, información de SAP en términos de cuando hablamos de gestión y previsión del efectivo en tiempo real, ¿qué significa? ¿Cuál es el desafío que enfrentan las organizaciones? ¿Cuál es el tipo de industria? En este caso, pues digamos que es para cualquier tipo de industria, donde tengo un problema. ¿Y cuál es el problema? Que el forecasting y la gestión del efectivo no está en tiempo porque necesito definir muchas integraciones o mucha información con la que no cuento, información que eventualmente está desordenada o no es estructurada y obviamente no me permite tomar decisiones de manera adecuada. Con esta solución de Cash Management de SAP, ¿qué dice? La solución dice, bueno, yo puedo a través de un proceso de transformación llevar a que esta información sea en tiempo real y eso trae unos beneficios. ¿Y cuáles son los beneficios? Pues una gestión del costo del capital de trabajo mucho menor. Se supone que hay una reducción en la manera en que financio mi operación, en la manera en que hago que mi operación sea más efectiva y obviamente tengo una rapidez también a la hora de presentar los reportes a quienes les interesa tomar decisiones sobre esto. Entonces, usualmente el gerente financiero, el de tesorería o quien haga las veces en la compañía va a querer una solución que le permita resolver estos desafíos de una información unificada, una información en tiempo real y con un menor nivel digamos, de desgaste a la hora de conseguir esta información. Esto es como se presentaría el proceso. Digamos que del lado izquierdo en naranja tenemos lo que usualmente pasa
hoy en día digamos, con un ERP tradicional, bien sea SC o cualquiera, y del lado derecho cómo funcionaría con S/4HANA. En el ERP tradicional, normalmente las implementaciones no consideran la gestión del cash como tal, sino que es una gestión más desde el punto de vista contable. Entonces se pierde esa vista de qué pasa con el efectivo y cuál es la función del efectivo. Entonces, normalmente hago las conciliaciones bancarias solamente por cumplir la parte contable, entonces las hago con una fe, digamos, con un proceso periódico mensual, con lo cual pierdo toda la visibilidad en tiempo real, no hago una planificación adecuada del flujo de caja porque lo estoy viendo más desde el punto de vista contable, donde hago un flujo de caja por el método indirecto. Entonces, son una manera tradicional de analizar la información. Con S/4HANA hay varias capacidades que se empiezan a habilitar aquí. Si yo lograra implementar estas soluciones, tendría todos estos elementos de liquidez, de flujo de caja, de planificación, unos extractos diarios donde en la mañana conozco mi posición, donde hago todo un proceso de meteo o revisión de cada uno de los procesos, el efectivo de la exposición que tengo, en una única plataforma que, si bien usa la contabilidad en algunos casos, no es solamente la contabilidad, se nutre de otros elementos que me permiten tomar decisiones de liquidez y tomar decisiones acerca de qué hago con el dinero y qué otras alternativas tengo. Entonces, ¿qué se obtiene con Cash Management en este caso? Analizar los saldos bancarios y globales y la posición de caja, tanto de sistemas SAP como no SAP, en la mañana. Creo los pronósticos de efectivo a mediano y largo plazo mediante análisis en tiempo real. Ya tengo el saldo, tengo toda la exposición de lo que puede pasar con mis ingresos y mis egresos. Por lo tanto, puedo usar el dinero de una manera más inteligente. Si voy a invertir, puedo invertir con mejores tasas, y lo mismo si voy a financiarme, puedo tener mayor certeza de cuándo voy a poder repagar esa deuda, con lo cual es más fácil tomar decisiones de ese tipo, y obviamente me permite gestionarla, digamos, de una manera diferente y centralizada toda mi posición de bancos y la posición de caja. Un escenario típico de lo que pasa en un día cuando yo utilizo las gestiones del efectivo con SAP es: recibo los extractos bancarios de manera automática sin intervención humana, es decir, si yo entro a las 7 de la mañana, ya los extractos están registrados y por lo tanto tengo el total de los extractos bancarios en el sistema con la posición cada uno de los bancos y las contabilizaciones automáticas que eso haya dado lugar. He liberado el cupo de mis clientes, he podido conciliar mis bancos, sé cuánto tengo disponible, por lo tanto ya tengo una posición de caja y me dice cuánto dinero dispongo de hoy con base en lo que terminé en el banco ayer y con base en la información que voy a proyectar para hacer mi flujo de caja de hoy. Entonces ahí estoy tomando decisiones prácticamente en tiempo real. Si bien la información de los bancos es hacia atrás, lo que va a ocurrir durante el día son cosas que se van moviendo. Puedo tomar decisiones de mover el dinero entre mis cuentas porque tengo efectivamente, digamos, sobregiros, o porque tengo necesidades de mover dinero porque voy a hacer pagos o voy a hacer inversiones, o tengo alguna necesidad de mover el dinero entre las cuentas. Tengo un flujo de aprobación que es automático dentro del sistema. Son apps de Fiori que me permiten rápidamente ir a esos procesos de aprobación y hacer el flujo de aprobación tranquilo. Hablando de las nuevas funcionalidades, entonces tenemos la gestión de riesgos cambiarios. ¿Qué pasa usualmente en las organizaciones con SAP? Y es que yo ya tengo implementado el módulo MM, tengo eventualmente implementado el módulo SD, pero no tengo claridad sobre, dentro de mi balance, cuál es la exposición por riesgo cambiario que tengo. Hoy en día, con la fluctuación del dólar, realmente es importante tener una posición que me permita a mí poder conocer y entender cuál puede ser esa exposición que tengo. Hay compañías que eventualmente no le pasan, pero casi todas las compañías en un grupo pueden tener este tipo de exposición, y lo que ha diseñado SAP aquí es un modelo estándar donde toma como base lo que ocurrió en la planificación de las ventas y compras a través de MM y SD en los contratos marco, en los acuerdos marcos que tenga, en los pedidos de venta, en cada uno de los acuerdos que yo haya registrado en el sistema, y por el otro lado también lo que ya está directamente en la contabilidad, en los módulos de cuentas por pagar y cuentas por cobrar. Si a esto además le agrego que tengo otras funcionalidades de bancos en moneda extranjera, o tengo inversiones en moneda extranjera o deuda en moneda extranjera, también lo hace parte del mismo análisis. Entonces, ¿qué hace esta funcionalidad? Permite que yo, a partir de una innovación que se generó en S/4HANA, revise cuál es la exposición al riesgo cambiario que tiene mi balance. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver acá? Lo que va a ver es
la descripción de aquellos modelos de valoración o aquellos modelos de exposición que tengo en cada una de las empresas, lo puedo llevar a un nivel de detalle. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que hace? Me define y me desglosa por cada una de las, digamos, de las funciones o de los elementos que tengo en una estructura, llamamos una estructura de balance, enfocada principalmente en el riesgo de exposición, y es cuál es el ratio de cobertura que tengo. Como les decía, las coberturas en un balance pueden ser coberturas naturales, porque tengo ingresos y egresos que de alguna manera en función del saldo y del tiempo se comportan de manera similar, entonces es lo que me llama una cobertura natural, un balance. Pero no todos tienen la ventaja de tener esas coberturas naturales, entonces necesito incorporar otra serie de coberturas. El solo hecho de los clientes de SAP que su mantenimiento está puesto en dólares, ya tienen un problema de cobertura. Hay que cubrir la exposición por riesgo de tipo de cambio cada vez que voy a pagar SAP. Entonces, ese es un punto importante. Desde ahí empiezo con lo básico, pero a partir de ahí seguramente si mi compañía importa o exporta o algún elemento de los que ocurren en sus negociaciones requieren este tipo de soluciones o este tipo de negociaciones en una moneda diferente, me van a exigir que yo haga una revisión de la cobertura. Normalmente este análisis o se hace en Excel o no se hace. Muchas compañías, digamos, que prefieren tener el efecto de tipo de cambio. Lo que hace esto es permitir analizar un poco más al detalle e incorporar elementos dentro del balance para análisis de la cobertura. Entonces, hablando de no solamente lo que hemos visto de gestión de liquidez, la exposición de cobertura, pues hay soluciones que ya hoy en día existen en el, digamos, en el SC, pero que con S/4HANA se potencian, y es toda la solución de tesorería. De hecho, SAP lo que hizo fue meter todos estos módulos que llamamos tesorería avanzada, los metió como en una única suite. De hecho, para efectos de los consultores se volvió también una certificación. O sea, hoy el consultor, que era una certificación que no existía antes, para S/4HANA se certifica en Treasury, y lo que hace esto es que incorporó todos estos elementos en una única plataforma. Obviamente, HANA como base de datos dentro de S/4HANA Finance, y ahí empezó a meter los elementos. Toda la contabilidad bancaria, que es lo que vemos aquí. Entonces, en la contabilidad bancaria definió un modelo unificado de cómo gestionan los bancos. Para los clientes que hacen migración a S/4HANA, este es un elemento importante porque la manera en que se gestionan los bancos para S/4HANA es bien diferente, requiere flujos de aprobación y es un control diferente. Luego todas las operaciones de tesorería en el detalle, entonces ahí agregó elementos adicionales a los elementos tradicionalmente del SC, donde tenía niveles y posiciones de tesorería. Acá tengo otros elementos que me permiten analizar cuál es el sentido en el flujo de caja que va a tener cada movimiento que ocurre en mi contabilidad. Son cosas que tengo que definir a la hora de implementar S/4HANA, y eso pues va construyendo luego que todo el forecasting y la gestión de liquidez tenga un sentido, y es todo lo que ocurre típicamente, bueno, casi todo lo que ocurre en un estado de resultados, en un balance, va a terminar redundando en un efecto en la caja. Entonces, lo que trata de hacer esta solución es resolver desde la fuente, y eso, desde la fuente me refiero desde que hago un pedido de compra, un pedido de venta, o incluso antes, desde la solicitud de pedido, todos los elementos que me permitan llegar a resolver en ese momento en función de cuánto, la moneda también, y el tiempo en el que va a ocurrir ese ingreso o ese egreso. Entonces, todo esto está pensado de esa manera, pero como toda la información no viene solamente de acá, pues tengo que interactuar con terceros, ¿no? Entonces, ahí está, a través de la conectividad con los bancos, a través de Ariba, porque también si Ariba en algún momento me gestiona o me mueve la liquidez, pues también voy a tener, si hago un compromiso, un contrato de Ariba, pues también tengo que incorporar eso acá. Datos de mercado, porque a través del mercado puedo entender si hay elementos de los que yo tengo que necesito incorporar ahí, tipos de cambio, tasas, monedas, cualquier otra cosa que indiquen que mi exposición digamos que a esos elementos que van a afectar mi flujo de caja vienen de afuera. Y por último, cuando yo ya tengo todo eso, pues tengo que tomar decisiones, y las decisiones usualmente van primero, por el lado derecho, lo que vemos, gestión de límites, exposición, gestión de la cobertura y gestión del riesgo, porque algo tengo que hacer con eso. O sea, yo no puedo tener un riesgo y no mitigarlo, y la manera financiera de mitigar un riesgo es tomar una cobertura, analizar cómo esa cobertura está, o si tengo déficit o exceso de liquidez, pues tengo que invertir, tengo que pedir plata, tengo que hacer algo con eso. Entonces, ahí está la gestión de la tesorería. Entonces,
resumiéndolo, es todo lo que desde el origen de las transacciones me permite llevar información para analizarla, la desgloso, la transformo a lo que sería un flujo de caja actual y futuro, interactúo con diferentes elementos, entidades, bancos, lo que sea, que me den más información para poder, digamos que, condensar ese análisis, y por último empiezo a tomar decisiones de lo que usualmente conoceríamos como la tesorería avanzada. Invierto, pido prestado y tomo coberturas. Principalmente esos son las tres decisiones que yo puedo tomar si soy el responsable de la parte financiera y que tenga efecto en el flujo de caja. Este es un pequeño ejemplo, no lo voy a ir hasta el final porque creo que estamos algo cortos de tiempo, pero esto es un ejemplo de cómo yo quisiera tener, o como si yo fuese el responsable de la tesorería o del flujo de caja o flujo de efectivo, quisiera tener una información en un único lugar donde me permita analizar, me permita jugar. Estas son herramientas que ya vienen con la solución. Digamos que aquí estamos hablando que esta solución, si bien es SAC, no funciona por sí mismo. Se necesita que haya toda esta fuente de datos para poder empezar a interactuar con esos datos y poder hacer que ese juego de datos, como lo estamos haciendo acá, me permita gestionar de manera diferente. Entonces, el fin de todo esto que hemos hablado casi siempre es tener un flujo de caja plan real por cada uno de los, digamos, de los elementos que me permitan a mí tomar decisiones. Entonces, en términos de cómo están divididos mis ingresos, cómo se están divididos en función del tiempo, acá vamos a ver que cada uno de esos ingresos pueden tener una variación, con respecto al plan. Debo poder entender por qué cada uno de esos ingresos me va a ir a afectar en algún elemento dentro de mi flujo de caja. Si lo quiero ver por áreas, por ejemplo, típicamente yo digo, no sé cuál es el flujo de caja de mi compañía, pero no me sirve solamente quedarme ahí, tengo que aterrizarlo a cuál es la unidad que realmente más me entrega o que mejor financia la operación, o cuál está teniendo un déficit en la operación. Entonces, son elementos que me permiten a mí ir analizando diferentes ratios de la información que tiene que ser con el flujo de caja, pero claramente cada vez que yo obtenga mayor detalle de la información, puedo hacer un análisis mucho más detallado. Aquí, obviamente, después de que yo ya tengo la información plan real, lo siguiente es, bueno, trato de predecir qué va a salir hacia adelante, cómo va a ser mi comportamiento hacia adelante, y ahí es donde estas herramientas analíticas me permiten no solamente quedarme con lo que ya pasó, sino hacia adelante ir y ver qué va a pasar, cómo logro predecir eso, para que o bien sea a través mío directamente o a través de otras personas tomen decisiones de poder ver o poder, digamos, hacer que las cosas pasen en términos de si voy a tomar una deuda o si voy a tener que cambiar algún elemento, incluso en la parte comercial o en la parte de compras. No sé, vamos a tener un déficit de flujo de caja, bueno, las inversiones se van a tener que mover por 1 o 2 meses porque vamos a tener un problema de flujo de caja basado en los comportamientos de ventas. Entonces, más que ventas, en este caso sería de recaudos que a la vez redundan en ventas. Pero ese es el tipo de análisis que yo puedo hacer si entiendo el modelo de flujo de caja, entiendo cómo funciona la caja en mi organización y cómo esa caja la puedo manejar en el detalle, y puedo a partir de ahí ir haciendo predicción sobre lo que va a pasar. Entonces, son elementos bien importantes que repasamos nosotros en términos de lo que hace la solución y que nos permiten obviamente tener digamos que unas finanzas más sanas. Hoy en día, y hay varios postulados financieros en torno a que el flujo de caja realmente es el estado financiero más importante de una compañía. Una compañía puede tener ingresos en su estado de resultados muy buenos, pero si el flujo de caja no lo acompaña, la operación se muere. Entonces, si no pago a mis proveedores, si no les pago a mis bancos o no les pago a mis empleados, todo se va al tarro de la basura. Ahora, hay un ejemplo muy sonado en este momento, que es esta empresa china Evergrande. Tiene problemas de flujo de caja, simplemente. No tiene problemas de utilidad, tiene buenas utilidades. El problema es que el flujo de caja no le está dando para pagar esto. Bueno, solamente por último quería hablarles de Pillus, muy rápido. ¿Quién es Pillus? Es una compañía que pertenece al grupo Elephant. Somos un grupo de empresas.
con más de 35 años en el mercado mundial. Hoy en día contamos más de 1.500 implementaciones alrededor del mundo, 3.300 consultores, estamos en 33 países. Ahí pueden ver que obviamente América es parte importante de nuestra cobertura. Las marcas, tenemos diversidad de marcas, no solamente nos dedicamos a temas de SAP, sino que tenemos algunas otras funcionalidades y algunos otros modelos de negocio diferentes a SAP. Somos partner estratégico de SAP en dos ámbitos principalmente, en los temas financieros de SAP y en los temas de recursos humanos de SAP. Aquí nos hemos certificado en cada uno de los elementos que SAP ha dado, en Recognize Expertise, en las certificaciones del PCI, hemos ganado diferentes reconocimientos de SAP como partners seleccionados y partner gold de sus soluciones. En nuestro grupo, el 1% de los ingresos se va a la preservación de la vida salvaje en África, específicamente para elefantes, rinocerontes y personas. Por eso ustedes siempre van a ver elefantes o rinocerontes en nuestros logos, tiene que ver con esto, aunque el 1% de nuestros ingresos se va a una fundación que tenemos y que se dedica a la preservación de la vida salvaje. Muchas gracias a todos.